Noticias. Y bueno, toda esta semana le hemos estado platicando sobre los nuevos cambios que contempla el sistema de justicia penal acusatorio, pero cómo va a ser la protección tanto a víctimas como también a los acusados y cómo van a ser ahora los procesos penales. Bueno, lo invito a ver la tercera parte de la entrevista que mi compañera Alejandra realizó al doctor Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, quien es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Maestro, con este nuevo sistema de justicia penal, ¿cómo se garantiza la protección a las víctimas? Tiene una mejor posibilidad de poder actuar en el proceso. Se puede constituir en acusador coadyuvante y en ese sentido pueden hacer valer vicios formales que detecten en la acusación del Ministerio Público. Pueden ofrecer medios de prueba para robustecer los que ofreció la Fiscalía en su cargo penal. Pueden hacer valer montos o pretensiones de reparación del daño distintos a los que hizo valer el fiscal y ofrecer medios de prueba para tal propósito. Hay una figura muy importante en este procedimiento que es la figura del asesor jurídico, un sujeto procesal de carácter técnico que busca empoderar a la víctima procesalmente, busca de dotarlo de asesoría indispensable, importantísima, para que tomen decisiones de forma informada, de manera informada, ¿no? Y eso es uno de los grandes plus del sistema acusatorio. Otra figura nueva sería el juez de control. El juez de control es el juez que conoce de la investigación y de la etapa intermedia, no es el juez que conoce del juicio y de la sentencia. Y esto es bien importante porque la primera instancia en el procedimiento en la forma ordinaria se deposita en un órgano bipartita, el llamado juez de control que conoce de estas dos primeras etapas y el tribunal de enjuiciamiento que conoce del juicio. ¿Por qué es importante esto? Para que el juicio inicie ante un juez que no haya conocido del caso anteriormente y que ambas partes empiecen con una igualdad de armas, en identidad de puntos de partida, y con ello pues se pueda lograr una mejor protección de los derechos, tutela de las figuras que se están ventilando en el procedimiento. También se garantizará que el culpable no quede impune. Así es, se busca un procedimiento menos formalizado. La forma de entender el derecho en nuestro país y en los regímenes neorromanistas, los que tienen una alta influencia del derecho romano, hemos entendido el derecho en gran medida como un rito, como una forma de expresar las cosas de manera formal, con muchísima con muchísimo rigorismo en cuanto a ello, y lo que se busca pues es desformalizar esto sin demérito de la protección de los derechos, pero para facilitar el tránsito de información. Buscan los procesos un lenguaje más llano, más democrático, más cercano a las personas, para poder dotar de publicidad que se está esperando por parte de ellos, porque por muy público que sea un proceso y puedan entrar personas a presenciar una audiencia, el lenguaje tan rebuscado, tan complicado de los abogados, pues prácticamente lo hace no público, aun y cuando haya gente ahí estando a la expectativa. Con esto también se busca que los procesos sean más breves en tiempo. Así es, un procedimiento puede durar, bueno, pues hasta un año, quizá más, con motivo del ejercicio. ¿Actualmente? No, y con el sistema acusatorio, con motivo del ejercicio del derecho de defensa, pero hay mecanismos muy importantes, unos que emanan de la solución alterna, como el acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso, buscan, digamos, reparar los daños, y en el caso de la suspensión condicional, además de reparar el daño, a través de un plan para ello, busca que el imputado se someta a una serie de condiciones o de obligaciones durante un periodo de tiempo determinado, que de cumplirse se extinga la acción y culmine con una resolución que tiene efectos de sentencia absolutoria en ciertos delitos. Pero tenemos una figura bien interesante en el sistema acusatorio que es el llamado procedimiento abreviado. Es un procedimiento que puede tener verificativo desde la primera audiencia ante el juez, una vez que se ha dictado una resolución llamada de vinculación a proceso, que implica que el imputado acepte los cargos penales, que de manera informada, libre de error y de intimidación o presiones, el imputado acepte el cargo penal que plantea el fiscal y se pueda dictar sentencia en la misma audiencia. De tal manera que si están dadas todas esas condiciones, el tribunal puede dictar sentencia inclusive a 3 días de haber acontecido los hechos en la llamada audiencia inicial. ¿Que actualmente cuánto tiempo se lleva para esto? Híjole, bueno, pues con el procedimiento escrito puede durar un procedimiento 2, 3, 4 años, quizá más. Con la mayor celeridad quizá puede durar 10 meses, ¿no? Pero de manera clara pudiera decir que no
se pudiera verificar la sentencia en una primera audiencia. Ahora, no en todos los asuntos habría de arribarse a una sentencia en la primera audiencia judicial. Estamos partiendo en donde el defensor ha analizado los cargos penales y los ve tan robustos, los ve tan fuertes, que sabe que de llegar a juicio el imputado sería condenado. Sobre la base de que es muy fuerte lo que trae la Fiscalía al proceso, puede asesorar al acusado para que acepte el procedimiento abreviado desde la primera audiencia. Pero a lo mejor y no están en aptitud en la primera audiencia, pueden pedir una audiencia posterior la Fiscalía, una audiencia que se puede verificar en la llamada fase complementaria de la investigación, o se puede arribar a un procedimiento abreviado inclusive en la llamada audiencia intermedia. Estamos hablando de una audiencia que buscaba preparar el juicio para ir al mismo, pero que analizando los cargos penales vieron que ya no era necesario llegar a juicio y mejor buscan que se le sentencie a la persona en la misma audiencia intermedia. Es decir, son diferentes mecanismos que tiene la ley que pueden verificarse desde la fase inicial de la investigación, en el caso de los acuerdos reparatorios, o pueden verificarse ya en audiencia intermedia, en fase complementaria de la investigación, y durante la intermedia misma estaremos hablando de la suspensión condicional del proceso o del procedimiento abreviado. Siempre y cuando no se haya dictado una resolución, que es importante que se diga, se llama de apertura a juicio oral. Mientras no se ha dictado esta resolución, es posible evitar el juicio. Con esta implementación de un nuevo sistema de justicia penal más eficaz, también se espera que haya menos población en las cárceles. Es uno de los plus también, porque sobre la base de la presunción de inocencia, como regla de trato, se establece la excepcionalidad de las medidas cautelares. No tenemos como única medida cautelar la prisión preventiva, que era básicamente la medida que enteraba el procedimiento anterior. Hay 14 medidas cautelares, que es desde la presentación periódica ante la autoridad que determine el juez. Puede ser una garantía económica, prohibición de salir de determinado lugar, prohibición de acercarse a determinadas personas. Es decir, este proceso se puede vivir en libertad. Por supuesto. Y eso es lo que se está buscando, que como última razón de ser se imponga la prisión preventiva, que es una medida cautelar privativa de la libertad personal, privilegiando otras medidas cautelares menos lesivas y aún así, si es posible, no aplicar medida cautelar alguna cuando en el caso en concreto esto se pueda advertir viable. Bueno, pues ya lo escuchó, el nuevo sistema de justicia penal permitirá que justamente la justicia sea más equitativa y más transparente. Por lo pronto le recordamos que si tiene más dudas y requiere más información puede comunicarse a la línea telefónica del Consejo Ciudadano *5533. Por lo pronto...